Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Yo aquí de mi casa me atreví a hacer este video para poder explicar un poco nuestra materia, ¿verdad? Tenemos pendiente. De repente es muy difícil para ustedes seguramente asimilar cuando enviamos el nuevo material, entonces voy a estar haciendo de esta manera nuestra clase, voy a estar enviándole por WhatsApp, ¿verdad? Ustedes pueden descargar este video, ver, y también le voy a estar enviando algunas preguntitas para no forzarnos demasiado, para que usted me responda, me saquen una foto y me envían por WhatsApp, ¿verdad? Por eso me gustaría que siempre ese su cuadernito ustedes mantengan teniendo siempre su cuadernito y ahí hagan todos los ejercicios que vamos a ir levantando de a poquito, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver un poco acá? Vamos a ver acá en nuestro plan anual que nosotros tenemos, la parte de, en nuestra capacidad tenemos adquiere conceptos informáticos básicos. Entonces, todo esto nosotros tenemos que desarrollar para poder decir que aprobamos esta capacidad, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar muchos conceptos en el ámbito de la informática para poder empezar, ¿verdad? Entonces, para empezar ya directamente, porque para no hacer muy largo el video, porque va a pesar mucho y no consumir mucho datos cuando descarguemos después, entonces vamos a irnos directamente al grano. Hablamos de informática, la materia en sí es informática, entonces es importante un poco mencionar y ver un poco la informática, su definición, ¿verdad? Entonces, al hablar de informática, decimos que la informática es una ciencia que se ocupa de tratar la información en forma automática, ¿verdad? ¿Mediante la ayuda de qué? Mediante la ayuda de la computadora. Y hoy en día sí que está el teléfono celular también, que es un aparato muy utilizado y casi la mayoría tienen, ¿verdad?, que usan. Entonces, también por ese medio se trata la información en forma automática, ¿sí? Entonces, la informática tiene algo muy fuerte que es tratar la información, ¿verdad? En nuestro caso, nosotros, mediante la ayuda de la computadora, ¿verdad? Entonces, por eso, como primer punto, vamos a hablar un poco de la computadora, ¿verdad? Dice que la computadora están en todos lados, dice, ¿verdad? Y en muchos lugares ya forman parte del paisaje cotidiano, Así puede observarse tanto en la escuela como en el trabajo y en el hogar, dice. Hoy en día sí que la mayoría tenemos computadora, ¿verdad? La gran mayoría. En especial la gente que tiene alguna actividad específica, ¿verdad? Como un abogado, un ingeniero, un arquitecto, la mayoría tienen una computadora en base a una necesidad específica de algún programa que tiene que usar, ¿verdad? Nosotros mismos como alumnos muchas veces tenemos una computadora y hace falta usar, ¿verdad? Muchas de las actividades involucran el uso y son dependientes de información de una computadora. Las personas utilizan computadoras de diferentes tipos y tamaños para una amplia variedad de funciones. Acá es importante un poco ver que la computadora uno utiliza de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, un abogado, por ejemplo, muchas veces yo digo, ¿verdad?, ¿para qué va a comprar una supercomputadora? Una supercomputadora si lo que va a hacer es procesar texto nomás, ¿verdad?, o entrar en internet, no hace falta. O sea, el trabajo de un arquitecto y comparando con un abogado es diferente, ¿verdad? El arquitecto sí necesita una computadora súper potente porque requiere más proceso de datos, tiene que hacer planos, tiene que usar programas pesados. Entonces, dependiendo de cada actividad también va el uso de la computadora y el tamaño. Hoy en día, además de las tradicionales computadoras de escritorio y las computadoras portátiles, cada vez más fácil de observar personas trabajando con dispositivos móviles. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, con el teléfono inteligente o la tablet electrónica. Hoy en día yo puedo pagar una cuenta por teléfono, hoy en día yo puedo ver mi cuenta por teléfono, o sea, lo que yo estoy haciendo es tratando la información de alguna manera, ¿verdad? Ustedes esta grabación, este video van a ver por su teléfono, ¿verdad? Entonces, lo que están haciendo es tratando la información, ¿verdad? Entonces, la computadora hoy en día es muy importante. Podemos decir que la computadora es un dispositivo electrónico, ¿verdad? Dice acá un dispositivo electrónico operado bajo control de instrucciones almacenadas en su propia memoria, que puede aceptar datos, procesarlos de acuerdo a las reglas específicas, producir resultados y almacenar para su uso futuro, que es lo más importante, ¿verdad? Podemos resumir que la computadora es una máquina electrónica, ¿verdad?, capaz de procesar datos, proveer información
y almacenarlo. Es muy importante la parte de almacenamiento porque la computadora almacena, guarda esos datos. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda otra vez reutilizar, ¿verdad? Bueno, siguiendo nuestro material, un poco hablamos de datos e información. Importante es manejar un poco lo que es datos y lo que es información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la informática, dijimos, la informática lo que hace es tratar la información, dijimos, ¿verdad? Entonces, al hablar de datos y de información, podemos decir que datos e información no son iguales, ¿sí? No son iguales. Entonces, ¿información qué es? Información es el conocimiento derivado del análisis de datos que tenemos. Entonces ahí vemos que no es igual, ¿verdad? ¿Y qué son los datos? Los datos son un conjunto de símbolos usados ya sea para expresar una cosa, un objeto, algo, ¿verdad? Entonces, la computadora lo que hace es recibir datos, procesarlo, ¿sí? Y convertirlo en información, ¿sí? Procesa datos, procesamiento y da la información, ¿sí? Entonces, la información son datos ya procesados. Por ejemplo, datos puede ser Juan, Pedro, español, puede ser su número de cédula, puede ser su color favorito, o sea, cada uno de estos son datos. Estos datos se procesan, se ordenan los nombres, se calculan las calificaciones, por ejemplo, si estos son alumnos, por ejemplo, se ordena, se calculan las calificaciones y ahí sale, por ejemplo, una planilla en base a esos alumnos. Entonces, el conjunto de estos datos me da la información, ¿no? Entonces, datos e información no son iguales. ¿Qué ciclo de procesamiento tienen los datos? Y los datos, vamos a leer esto, dice la computadora procesa datos, que son las entradas, ¿sí? Entonces la computadora en sí procesa datos, esas son las entradas. Hay información, o sea, pasa de entrada a información que va a ser la salida. Una computadora a menudo mantiene datos, información e instrucciones en almacenamiento para uso futuro. Las instrucciones son los pasos que se le indica a la computadora. O sea, la computadora en sí tiene instrucciones, ¿verdad? O sea, son programas en sí que un programador diseña, ¿verdad? Entonces tienen pasos a seguir para poder procesar esos datos, sacarlo a información, ¿verdad? Entonces, ¿qué ciclo de procesamiento tiene? Entrada, se procesa mediante algunas instrucciones y tiene la salida, ¿verdad? Todo sistema tiene entrada, proceso y salida. Así, entra datos, se procesan los datos y sale la información, ¿verdad? Entonces eso es importante un poco manejar, ¿verdad? Dice acá, la mayoría de las computadoras de hoy en día se puede comunicar con otras. Como resultado, las comunicaciones también se convierten en un elemento esencial del ciclo de procesamiento de la información. O sea, aparte de la entrada, del proceso y la salida, hoy en día las computadoras se comunican con otros, que podemos también eso meter dentro de nuestro ciclo de procesamiento de información. Sabemos que hoy en día las computadoras están unidos, ¿verdad?, entre sí, se comunican entre sí. Los componentes de una computadora. Las computadoras tienen componentes, ¿verdad? Aquí poco vamos a mencionar, vamos a empezar a hablar un poco de hardware, ¿verdad? Hardware es la parte física de la computadora, todo lo que se puede ver y tocar, ¿verdad? Entonces, si miramos todo lo que es una computadora, ¿verdad?, a esto, todo esto que está en la computadora, que está conectado por las computadoras, ¿verdad?, el monitor, el teclado, el mouse, todo lo demás, son la parte del hardware en sí. O sea, todo esto, si yo miro la parte física, es hardware que está conectado de alguna manera a la computadora, ¿verdad? Vamos a dividir hardware nosotros en dispositivos. Cuando hablamos de dispositivos estamos hablando, por ejemplo, de cada uno de estos. Por ejemplo, el escáner, la impresora, cada uno de ellos son dispositivos. Todo lo que están conectados a la caja o al gabinete que está acá de alguna manera. Esta es la caja o el gabinete. El monitor, ¿verdad? El monitor, el teclado, el mouse y todo lo demás son sus componentes, ¿verdad? Entonces, todo lo que están conectados a la caja o al gabinete o a la computadora o a la placa, le vamos a llamar nosotros dispositivos. ¿Dónde se conectan estos dispositivos?
Por ejemplo, ¿dónde van conectados? Van conectados a un periférico, ¿sí? Entonces le llamamos periférico a la conexión de esos dispositivos y a cada uno de ellos le llamamos dispositivos, ¿verdad? Tenemos algunos tipos de dispositivos. Dispositivos de entrada, por ejemplo, son los dispositivos que introducen datos a la computadora, ¿verdad? Por ejemplo, el teclado, que sirve para introducir datos a la computadora, ¿verdad? Por ejemplo, otro dispositivo de entrada es el ratón o el mouse, que es un dispositivo de señalización, como le dicen, ¿verdad? Con el mouse el usuario controla el movimiento de un pequeño símbolo en la pantalla, conocida como apuntador, se le conoce apuntador a este que se está moviendo, ¿verdad? Y permite hacer selecciones. Entonces el mouse es muy importante hoy en día. El mouse es fundamental porque prácticamente todo hacemos hoy en día con el mouse. Por ejemplo, cuando entramos en internet, también todo con el mouse, ¿verdad? El micrófono, que también es un dispositivo de entrada de datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque introduce datos a la computadora, ¿verdad? Entonces, el escáner también es un dispositivo de entrada. ¿Qué es este escáner? El escáner convierte el material impreso, tal como texto e imagen, en una forma que la computadora puede utilizar. O sea, yo tengo un formato de papel, puedo meter acá como una fotocopiadora, cierro esto y escaneo. O sea, lo que estoy haciendo es pasando de un formato de hoja a un formato de papel, ¿verdad? Perdón, de un formato de papel o hoja a un formato de digital, ¿verdad? Estoy metiendo eso en la computadora. Entonces es de entrada también esto. La cámara también es de entrada, porque la cámara, nosotros sacamos una foto, no grabamos un video, entonces estoy introduciendo, yo ahora mismo me estoy grabando, entonces estoy introduciendo datos en la computadora. También es de entrada. La cámara web también es un elemento de entrada, ¿verdad? Que un dispositivo de entrada que introduce también imágenes a la computadora en este caso, ¿verdad? Otro tipo de dispositivo, el dispositivo de salida. ¿Qué son los dispositivos de salida? Son lo que saca, ¿verdad? En este caso, ¿qué sale? Sale la información, ¿verdad? Los otros que hacen, introducen los datos en la computadora, ¿verdad? Entonces, los dispositivos de salida saca la información de la computadora. Por ejemplo, la impresora. La impresora, por ejemplo, es un dispositivo que sirve para poder sacar información en la computadora. Yo tengo algo que imprimir, le voy a imprimir y voy sacando en la impresora. Entonces es un dispositivo de salida. Un monitor también es un dispositivo de salida. Yo estoy observando ahí la información, entonces también es un dispositivo de salida. Un parlante, un speaker o una bocina, como le quieran llamar, un parlante, le llaman bocina, le llaman speaker, entonces también es un dispositivo de salida porque va saliendo de ahí por el sonido, ¿sí? En este caso también un teléfono, si yo voy enviando datos, también es de salida, ¿verdad? Bueno, hasta ahí yo creo que vamos a ver en cuanto a dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Yo creo que podemos dejar este primer video hasta ahí. Yo les voy a enviar este material, ¿verdad? Y vamos a seguir con esta primera capacidad porque falta todavía muchas cosas por dar. Entonces, para que no sea muy largo el video, yo dejo hasta ahí y voy a estar enviándole algunos trabajitos con este material para que me realicen y me envíen después por WhatsApp una foto, ¿verdad? Traten de sacar bien la foto, en su hoja pongan su nombre, ¿verdad? Y traten de tenerlo siempre en su cuadernito de informática, ¿verdad? Bueno, ha sido un placer, nos vemos en otro video y espero que sirva algo esto, ¿verdad? Cuídense, muchas gracias.